Saludos y muchas bendiciones de parte de mi Dios Todopoderoso. Agradezco a mi Rey, a mi Señor, la oportunidad que me regala todos los días para compartir su palabra leída y explicada por mi hermano Eric Polanco. Hoy leemos nuestro capítulo 35 del libro de Génesis. Seguimos conociendo la maravillosa historia de Jacob. Dios bendice a Jacob en Betel. Leemos la palabra en el santo bendito nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon-Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Versículo 16. Muerte de Raquel. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Y así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Versículo 22. Los hijos de Jacob. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre,
lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Versículo 27. Muerte de Isaac. Después vino Jacob a Isaac su padre a Manre, a la ciudad de Arpa, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, y viejo y lleno de días, y los sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Amén. Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones que Dios nos ha permitido leer. Maravillosa. Permitimos a nuestro hermano Eric que nos dé una reseña de este capítulo. Adelante, mi querido hermano. El Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Nosotros agradecemos a Dios por la lectura de su palabra en voz de nuestra hermana Magdalena. El Señor bendiga a Magdalena, a su familia, y bendiga a todos aquellos que escuchan esta palabra. De hecho, esta palabra también me bendice a mí al yo escucharla, porque es interesante escuchar y toda explicación se va a ir derivando de lo que dice la palabra como tal. O sea que nosotros lo que hacemos es simplemente puntualizar las generalidades que están allí en la escritura, que Dios las puso allí con la intención de que nosotros la entendiéramos tal y como están reveladas, tal y como se le fueron dadas al autor bíblico. Recordándoles que el objetivo principal de lo que hacemos es para glorificar y exaltar el nombre de Dios, para que la iglesia de Cristo sea edificada y para que aquellos que no conocen a Dios todavía puedan acercarse a Él en arrepentimiento y fe y recibir vida y vida en abundancia. Aquí estamos viendo una escena de la vida de Jacob en el capítulo 35 de Génesis. Vemos el regreso de Jacob a Betel, o a Beitel, que significa casa de Dios. Y también vemos cómo se relata la muerte de Raquel e Isaac. Entonces, comenzando desde el versículo 2, aquí vemos que dice que Jacob les dijo a todos los de su casa: desháganse de todos sus ídolos paganos y purifíquense. O sea, algo que podríamos preguntarnos sería: ¿por qué tenía el pueblo esos ídolos? Y es que, mis amados, a menudo los ídolos se consideraban más o menos como un amuleto para la buena suerte que como dioses. O sea, más que ser deidades, eran objetos que ellos utilizaban para supuestamente, o entre comillas, atraer cierta buena aventura a sus vidas. Algunos israelitas, aunque adoraban a Dios, tenían ídolos en sus casas, al igual que algunos cristianos hoy en día tienen amuletos para la buena suerte. Jacob creía que en medio de su familia no debía haber ídolos. No quería que nada que pudiese aparecer cambiara el enfoque espiritual de la familia. Jacob ordenó a su familia que destruyeran todos esos ídolos. Si no quitamos, mis amados de Dios, los ídolos de nuestra vida, esto puede arruinar nuestra fe. Vamos a terminar yéndonos detrás de esas cosas y no detrás de la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué ídolos hoy en día tenemos? ¿Qué tipo de ídolos se constituye la gente posmoderna, la gente que vive en estos tiempos actuales en los que estamos viviendo? Cabe destacar, mis estimados, que un ídolo es cualquier cosa que ponemos antes que Dios. Los ídolos no tienen que ser objetos físicos, pueden ser algunos pensamientos o deseos. O sea que como Jacob debemos también pensar y eliminar cualquier cosa que pueda interrumpir en nuestra comunión con Dios. Recordamos las palabras que están escritas en Éxodo capítulo 20, versículo 3, donde dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo que Dios estuvo diciéndole al pueblo en ese mandamiento es
que la relación prioritaria del pueblo, que lo más importante para el pueblo debía ser Dios mismo, y Dios mismo debía ser adorado y exaltado porque Él no comparte su gloria. Entonces, vemos también en el versículo 4 que dice que las personas le entregaron a Jacob los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y él los enterró bajo un gran árbol que está cerca de Siquem. Ahora, ¿por qué el pueblo entregó los aretes a Jacob? Curioso esto, y entregaron los ídolos y también los aretes. Las joyas en sí no tienen nada malo, sin embargo, en tiempos de Jacob, la gente de las culturas vecinas llevaban aretes como amuleto de buena suerte para protegerse del mal, y los miembros de su familia tuvieron que deshacerse de todas las influencias paganas, incluyendo los recuerdos de dioses extraños. Él quiso erradicar por completo cualquier cosa que pudiera en cierto modo viciar lo que era la relación prioritaria que debía haber dentro de su familia con el Dios verdadero. Vemos en el 10 también que Dios le recordó a Jacob su nuevo nombre, Israel, que significaba Dios lucha. O sea que la vida de Jacob estuvo llena de dificultades y pruebas. Sin embargo, su nuevo nombre le recordaría su dependencia de Dios, el Dios que lucharía por él. Así que Jacob se le fue cambiado este nombre por Israel, y allí está el nombre que llevaría a la nación, que correspondía a los descendientes de sus hijos. Mucha gente cree que el cristianismo debe ofrecer una vida sin problemas. Por consiguiente, cuando la vida se vuelve dura, retroceden desilusionados. En vez de eso, uno debe estar determinado a prevalecer con Dios a través de las tormentas de la vida. Los problemas y las dificultades son inevitables y nos causan dolor, pero también nos dan oportunidades para crecer. Así que nunca debemos prevalecer con Dios, sino que debemos seguir hacia adelante, porque tenemos muchos problemas que vencer, y eso lo vamos a hacer solamente de la mano de Dios. Debemos recordar que a los creyentes se nos ha dado algo muy importante, y es que se nos ha dado una promesa. Se nos ha dado una esperanza de vida eterna, una esperanza de vida nueva que solamente se hace posible en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recordamos que en el libro de los Salmos, en el Salmo 73, vemos un hombre allí llamado Asaf, que era levita y cantor, y él llegó a pensar que había sido un hombre justo en vano, porque él decía: veo los que no tienen temor de Dios, que están prosperando, que parece irle muy bien. Pero luego Dios le hace entender a este hombre que el fin de esos hombres que en apariencia se ven bien pero que viven sin Dios es la perdición eterna. Sin embargo, él entendió, estando en el altar, Dios le hizo entender que él no tenía a nadie sino a Dios en los cielos. Y Dios es para nosotros nuestra heredad perpetua. Dios para nosotros lo es todo. Por eso no crea usted que le van a llamar cristiano radical, que le van a llamar cristiano rajatabla, como se suele decir, porque usted quiera llevar una vida fervientemente apegada a la voluntad del Señor. No crea eso, mejor siéntase galardonado, porque Cristo también dijo que somos bienaventurados cuando sufrimos por causa de Él. O sea, porque cuando por causa de Él nosotros muchas veces le damos la espalda al mundo y a muchas situaciones que nos pondrían en graves aprietos. Así que debemos pensar también en esto. En del 13 al 14 vemos que se menciona el aceite para la unción. Esto era un aceite de oliva con el más alto grado de pureza. Era muy caro, y ungir algo con ese precioso aceite era expresión de gran valor que se le daba al objeto ungido. Jacob estaba mostrando el gran respeto que sentía hacia el lugar donde se encontró con Dios. Allí fue ese famoso encuentro en la tierra de Betel, allí como se llama casa de Dios, porque él dijo: verdaderamente el Espíritu de Dios mora en este lugar. Y finalmente en el versículo 22 vemos aquí que Rubén pagó un gran costo por su pecado. Aunque no de inmediato, como hijo mayor, merecía una doble porción de la herencia de la familia y una posición de líder entre su pueblo. Quizás Rubén pensó que se saldría con la suya, ya que no se menciona nada más de este asunto hasta que Jacob, en su lecho de muerte, reunió a su familia para la bendición final. Para sorpresa de todos, Jacob le quitó a Rubén su doble porción y se la dio a otro. Pero ¿por qué? ¿Por qué hizo él esto?
porque te acostaste con mi esposa y deshonraste mi cama matrimonial, dice Jacob en el capítulo 49, versículo 4, que eso lo veremos más adelante. O sea que las consecuencias de nuestro pecado pueden azotarnos mucho tiempo después de haberlo cometido. Cuando hacemos algo malo, pensamos que podemos escapar sin que nadie se dé cuenta, pero luego averiguamos que el pecado ha estado criando desapercibidamente serias consecuencias. Así que eso es algo muy doloroso, y más aún en los tiempos que estamos viviendo, como aún en las iglesias vemos personas que por no considerar vivir una vida íntegramente apegada a la ley de Dios, terminan transgrediendo la ley de Dios, y muchas personas a veces piensan que se iban a salir con la suya, pero esto le trajo consecuencias graves espiritualmente hablando. Así que son cosas que están aquí plasmadas en el escrito bíblico para que nosotros meditemos, para que nosotros aprendamos más cada día, y es una gran bendición. Ojalá el Señor, Dios de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te dé un entendimiento a través de su Espíritu, te dé un oído dócil y un corazón blando para que puedas ser edificado. Y aquellos que no conocen a Cristo, que Dios también les regale un corazón sensible a la ley de Dios y que puedan venir arrepentidos y puedan llegar a ser herederos de la gloria eterna. El Señor les bendiga una vez más en esta mañana. Amén, mi querido hermano. Gracias por tu gran aporte para nuestro aprendizaje de la bendita palabra de Dios. Les amo en el amor de Cristo Jesús. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes, hoy, mañana y siempre. Amén.